entrar en contacto con la obra de Rafael es siempre de mucho impacto, porque su forma de escribir es siempre un aguijonearnos, como digo por ahí en otro texto. Acá lo conocimos, creo que muchas de nosotros lo conocimos por Marta. Marta, creo que un libro que nos mandaba a leer a todos los que hemos sido sus alumnos era Hermes y sus hijos. Y ella estaba citando a Rafael en muchos de sus trabajos. Entonces, es un gusto tener aquí a la doctora Marta Vélez, a la profesora Marta, que amablemente ha accedido a acompañarnos en uno de estos sagrados fines de semana de su tierra, de estar con la tierra. Y asimismo al doctor Carballo, porque bueno, ha estado muy cerca a nosotros y estuvo muy cerca a Rafael durante muchos años, y creo que va a tener también mucho que contarnos. Lo otro que les queríamos contar es que hace aproximadamente hora y media en Caracas empezó el homenaje, y vamos a tratar a las 11 de conectarnos con Caracas para tratar de saludarlos y escuchar un poco lo que están haciendo allá. Ya tienen un día completo de conferencias y de debate sobre la obra de López. Entonces vamos a ver si más tarde podemos hacer esa conexión. Por ahora, agradecerles el acompañarnos, el estar aquí. Para el Centro C.G. Jung es muy importante el que podamos seguir ampliando este círculo de amigos interesados en estas nuevas maneras de ver lo psíquico, que, como decía Hillman, es la vida. Entonces, Marta, adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como decía Lisímaco, bueno, los fines de semana para mí son sagrados. Los sábados se los dedico a las orquídeas. Entonces, una orquídea para Rafael López Pedraza. Lo otro es, bueno, agradecerle de alguna manera y hacerle un reconocimiento por las enormes luces que nos ha dado acerca de lo psíquico, pero también y sobre todo me parece que fue su ocupación en los últimos años, la relación de lo psíquico y lo cultural, el amarre simbólico que hace falta para comprender lo que va de lo psíquico a lo cultural y lo que viene de lo cultural hacia lo psíquico. Este es pues también, con base a su pensamiento, unas reflexiones dedicadas sobre todo a las víctimas en este país y fundamentalmente a las mujeres violadas, empaladas, destruidas, picadas, torturadas. Y Rafael López nos permitió y nos dio luces para pensar este asunto del mal, este asunto de la violencia, este asunto del vacío psíquico y sobre todo una cosa que desarrollaré más adelante, este asunto del mimetismo psíquico, del vacío y de las lagunas. Yo conocí a Rafael López Pedraza primero desde el punto de vista de su obra, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, ocupada de estos asuntos del mal y la violencia y del desafuero, con su obra Ansiedad Cultural, que a mí me parece que es una obra que prefigura y anuncia, como inclusive las obras de los grandes pensadores, sus obras iniciales, prefigura y anuncia lo que sería su devenir teórico y su devenir como clínico. Y voy a extenderme un poco en esta obra, sobre todo en sus reflexiones respecto al titanismo, y posteriormente la otra obra que para mí sigue siendo, digamos, magnífica, profundamente lúcida, es su obra de Hermes y sus hijos. Con ella no quiero decir que el resto de su obra no sea igualmente importante. Lo que pasa es que el resto de su obra a mí me parece que es muchísimo más clínica, y eso significa que es, o a mí me lo parece, más hermética a
esa es una diferencia. Les decía alguna vez en Manizales, dictando un seminario, que la diferencia entre un clínico y un profesor como yo, o una profesora como yo, es que el clínico trabaja por nudos, muestra los nudos, los enlaces, las asociaciones. En cambio, a los profesores nos toca desarrollar esos nudos, esos enlaces. Por eso los escritos clínicos casi siempre son más anudados, más apretados, más herméticos, y exigen, digamos, a la hora de abordar estos textos, un mayor desarrollo. Mucha gente se siente un poco expulsada por esos nudos. Lo que pasa es que su mirada es una mirada muy clínica, más que una mirada académica. Yo tengo una mirada más académica y menos clínica, y bueno, eso significa que yo vea sus últimos textos muy condensados, muy apretados, y por eso me gustan tanto estas dos obras de él, porque lo veo mucho más académico, en el sentido de más explicativo, y ello nos posibilita y nos permite abordar el resto de sus textos, como por ejemplo Emociones, o el texto sobre Dionisos, que también tiene un corte un poco también más amplio, académico, pero que toca unos puntos fundamentales de la clínica. Y bueno, su gran obra, yo diría que se mueve como en estas dos direcciones. Decía que paradójicamente mi conocimiento se movió también entre los opuestos. Eso no fue buscado, se movió entre el vacío, la desmesura y la nada, hacia el simbolismo. Dicho en otros términos, se movió del titanismo hacia Hermes. Y quisiera un poco mostrar la importancia de estos dos textos, sobre todo de ansiedad cultural, porque, bueno, un poco en mi experiencia, yo estaba tras la pregunta por lo que nos estaba aconteciendo, nos sigue aconteciendo, y espero que muy pronto dejará de acontecernos, que es esta violencia y este desierto y este derrumbe espiritual de este país. Esta obra se inicia, Ansiedad Cultural, se inicia con un escrito sobre el titanismo. Y sabemos que los titanes fueron la primera generación, la primera y la segunda generación de Urano y Cronos, y según lo plantea Kerenji en su libro sobre el Prometeo, y también lo plantea López Pedraza, los titanes son unas fuerzas que no tienen representación, son las fuerzas de la desmesura, del desborde, del desafuero, son fuerzas que no tienen ni culto ni rito. El rito, como todos sabemos, sobre todo por los escritos de Mircea Eliade, constituye la revivencia de un culto y de un mito, y esa revivencia lo que hace es acercarnos al reconocimiento de fuerzas que nos permiten el acercamiento a nosotros mismos y nos permiten el reconocimiento de nuestra profunda pertenencia a un inconsciente colectivo construido a lo largo de toda la errancia del ser humano en la Tierra. El hecho de que los titanes no tengan ni culto ni rito nombran, voy a ir saltando un poco de ahí a la contemporaneidad, nombran un vacío de rituales y por lo tanto un vacío en el reconocimiento de las fuerzas que nos fundan, de las fuerzas cuyo ímpetu dan origen a la construcción de lo humano, puesto que la existencia de los titanes nos pone de presente un primer mojón, y es que lo humano no nace humano, lo humano se construye en su humanidad en relación con los lazos que la fundan en esa vivencia, en esa experiencia de los seres humanos sobre la Tierra. Dicho en otros términos, los humanos nos construimos a partir de las imágenes, a su vez construidas desde la emergencia de ese profundo inconsciente colectivo que se construye en la vida y en el trashumar de la especie humana sobre la Tierra. Este vacío de culto y este vacío de rito también nombra
a los titanes como esas fuerzas profundamente arcaicas, y su característica fundamental es que carecen por completo de representación. Es decir, no tienen imágenes, y no tenemos imágenes para acceder a ellas. Básicamente todos los estudios del titanismo se fundan, sobre todo en Rafael López, en el titán que tenemos más a mano y cuya trilogía solamente nos queda una obra, que es Prometeo encadenado, y en otro gran pensador como es Kerenji, en su trabajo sobre Prometeo, el asunto de los cabidos. Yo no voy a entrar en eso porque ya sería pues una cosa muy especializada, pero los pongo en alerta sobre la relación de los titanes con los cabidos, la relación de los cabidos con la forja y con el hierro, y por lo tanto con la espada, y por lo tanto con el fuego, y por lo tanto con la guerra. Eso lo dejo de lado. El hecho de que no tengamos representación nos pone de presente frente a unas fuerzas presentes en lo humano que serían innombrables, puesto que la palabra ya es el nombre de una energía pujante, y nos colocan ante esa arremetida, o ante la posibilidad de esa arremetida de estas fuerzas incontrolables que no reconocen ley, que no reconocen cultura, por lo tanto, repito, no tienen culto y tampoco tienen ritos. Una cultura fundada sobre el titanismo, como lo trabaja López Pedraza, lo que nos permite es pensar en una cultura que está manipulada, manejada, arrasada por estas fuerzas sin culto, sin representación, sin imagen, sin posibilidad de imaginar, veremos qué significan esas tres cosas, y por lo tanto llevadas al extremo del desorden, del caos, de los asesinatos, de las violaciones, de la destrucción del otro. López utiliza dos textos fundamentales en este libro. Uno de ellos es El extranjero de Camus, y el otro es La naranja mecánica de Burges. En El extranjero, recuerden, y él lo recuerda perfectamente en su texto, el extranjero recibe un telegrama de la muerte de su madre. Ese telegrama no le suscita, no le significa absolutamente ninguna emoción, ningún sentimiento. Es una postura completamente vacía, es una laguna, en el sentido de que no permite adherirse a ninguna emoción. Y posteriormente el extranjero asesina a un árabe, recuerden la película, que es preciosísima, y le da 5 tiros. Esos 5 tiros ya hablan de alguna manera de la desmesura que nos acontece a nosotros en la edad contemporánea, desmesura de la que hemos sido testigos durante 20, 30 años en este país, en lo que se llama la nueva violencia, pero una violencia que viene con mayúscula, que arranca desde los años 40 y que no ha cesado, y que simplemente para el despiste decimos que la nueva violencia, o la violencia con minúscula, como si hubiera unas violencias mayores y unas violencias menores, y como si la que estuviésemos viviendo fuese una violencia menor. Ese rasgo de no tener ningún sentimiento frente a la muerte de su madre, y ese rasgo de la desmesura en el asesinato del árabe, nos van planteando cómo Camus va poniendo presente, además, una hora de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y veremos cómo el titanismo camina, va construyendo su camino hacia la máxima expresión para mí del titanismo, que es el totalitarismo, de lo que hablaremos un poco más adelante, porque creo que nuestros países se perfilan en comportamientos profundamente totalitarios. Y posteriormente él manifiesta que el extranjero manifiesta que mató al árabe porque el sol lo enceneció. Esa es otra característica que resalta López Pedraza cuando dice que uno de los rasgos del titanismo constituye el ponerle la culpa a cualquier cosa, incluso sin sentido.
Es decir, culpar de un asesinato al sol ya nos muestra el vacío y nos muestra la absoluta incapacidad del titán o del ser humano con comportamientos titánicos de reconocer su compromiso en los actos que realiza y por lo tanto de reconocer la culpa. Y finalmente, otro rasgo tremendamente brutal con la que culmina la obra de Camus es cuando a él ya va a que lo maten por la sentencia que le dan. Él está confesándose con un sacerdote y él le dice al sacerdote que lo que a él acontece es que nada en él tiene imágenes, que él no reconoce poseer ninguna imagen al respecto de nada. Ante lo cual el sacerdote le dice, bueno, pues muchos de los que van a ser ahorcados ven en el muro del frente donde están parados la imagen de la Virgen. O sea, un poco apelando pues a que tal vez recuperen la capacidad de imaginación en aras de la Virgen, que bueno, no vamos a entrar en los componentes sexuales, pero tal vez esos componentes reanimen algún tipo de imagen. Y lo que le dice el extranjero es que, bueno, ojalá sea, por supuesto, la imagen de María su novia, de la que tampoco tiene ninguna imagen interior. O sea, el remate de un análisis como el análisis de la posguerra realizado por uno de los más brillantes, digamos, expositores de lo que fue esta mitad del siglo pasado y de lo que fue la manifestación máxima del totalitarismo, pues nos presenta frente a esta otra característica y es el total vacío de imagen. La imagen es la única posibilidad que tenemos de psicoterapia, pero además la imagen es la única posibilidad que tenemos, y lo dice Hannah Arendt, a la que retomaremos un poco juntando estos asuntos. Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, en Eichmann, en Jerusalén, y en un texto publicado hace 3 o 4 meses que se llama Lo que quiero es comprender, habla precisamente de que la imaginación y la imagen se constituyen en la única brújula a partir de la cual el ser humano puede guiarse en el mundo. Luego, una carencia de imágenes nos muestra ya un estado desértico, desolado, un estado plano, vacío, de la personalidad titánica o del ser humano o de la cultura, cuyos rasgos se van asentando cada vez más hacia el titanismo y sus formas políticas y sus formas de gobierno y sus modos de vida corren paralelos a un totalitarismo. No hay imagen, no hay imaginación. Recuerden que la imaginación, según dice Bachelard, es la capacidad de deformar las imágenes. Por eso la imaginación no es una foto, ni la imagen es una foto. La imaginación es la capacidad de crear asociaciones y relaciones. No hay imagen, no hay culpa, y no hay ningún tipo de amarre en términos de sentimientos. Son las 3 características fundamentales del titanismo. Decía ahorita que estos comportamientos titánicos describen un camino aterrador que conduce, a mi manera de ver, al totalitarismo. He estado trabajando con algunos de ustedes que están aquí hoy en un curso sobre los territorios de la víctima. Ha sido un curso durísimo, yo creo que por lo frustrante. Una quisiera tener palabras para nombrar el desafuero, una quisiera tener palabras para poder pensar lo que los testimonios de la Segunda Guerra Mundial, como Primo Levi, narran en sus escritos, pero generalmente en ese curso nos topamos con el silencio y con la enorme frustración como de encontrarnos con un material que se nos hace fluido, completamente acuático, líquido, que se escapa, que no podemos decir, que no encontramos las palabras para nombrar.
Y digo una enorme frustración porque, pues, sin decirlo, nos hemos topado con el titanismo y en paralelo con comportamientos que nos terminan quitando la palabra. El comportamiento del asesinato de esta mujer hace 20 días en Bogotá son actos que finalmente nos amordazan y nos quitan la posibilidad, como diría Hannah Arendt, de habitar el mundo como nuestra casa y de no sentirnos extraños en el mundo. Ese acercarnos al horror y constatar que no hay palabras, constatar que no hay representaciones y que cuando se presentan los hechos, aparentemente los hechos están desnudos y vacíos y que no logramos enlazar elementos que nos permitan pensar qué acontece con estos asesinatos en masa, qué acontece con estos asesinos en masa, qué acontece con estos humanos como hordas furiosas desolando un país, es terriblemente frustrante. Es por ahí por donde yo quiero enlazar la relación de estos planteamientos de López Pedraza. Después los juntaremos en una especie de pinceladas que nos permitirán acercarnos un poco al fenómeno, donde yo conecto con Hannah Arendt, la filósofa política más grande que hemos tenido en la historia. Y Hannah Arendt habla de un asunto fundamental y es la banalidad del mal. Saben pues que con Adorno y todos ellos ella tuvo grandes problemas por haber hablado después del juicio de Eichmann en Jerusalén sobre la banalidad del mal. Y Hannah Arendt describe a Eichmann, el más grande asesino en masa. Le habían puesto una medalla o muchas, porque su fábrica de muerte había superado las otras. Esa era la fábrica que más zapatos producía. Lo que pasa es que en aquella fábrica era donde más gaseado se producía y se llegaron a matar, a tumbar el récord de cualquier nadador, matando 5.000 seres humanos por día. Era la maquinaria más aceitada que tenía Hitler y la más efectiva, y por lo tanto fue premiada. Ella describe a Eichmann, es casi que la misma descripción que hace López Pedraza sobre el titanismo, y es la misma descripción que nos hace Kerenji en su trabajo sobre Prometeo, ampliándolo muchísimo más y permitiéndonos algunos pequeños lazos, pero básicamente todos terminan afirmando lo mismo. Eichmann era un hombre que pagaba puntualmente sus impuestos, saludaba a la gente que se encontraba en las calles dándole los buenos días, las buenas tardes, ayudaba a las viejitas a pasar los semáforos, acudía a todas las citas con puntualidad y fue el más grande obediente. ¿Por qué? Quiero mostrarles cómo el mimetismo y el titanismo tienen una relación profunda con la obediencia, que yo diría que es uno de los más grandes males de nuestro siglo. Y Eichmann, simplemente cuando le piden explicaciones acerca de qué ocurrió y por qué asesinó, su respuesta estaba obedeciendo órdenes. Luego lo que nos encontramos es una persona mimética, y este es un concepto que a mí me encanta de López Pedraza, que a mí me da una enorme luz terrible sobre la verdad, y es un comportamiento completamente vacuo, vacío, banal, que es uno de los conceptos fundamentales de Hannah Arendt, donde lo que se hace es copiar una mímesis, copiar, o sea, remedar, hacerte vivo de una serie de comportamientos, de una serie de emociones, de una serie de sentimientos que están como en un decálogo y que se copian, y que eso es lo que significa portarse bien, cumplir con el deber, ser un buen ciudadano, pero todo completamente vacío.
Vacío quiere decir sin corazón, y vacío quiere decir sin representaciones, y vacío quiere decir sin ningún tipo de lazo, de liga, de relación, de puente con la profundidad psíquica de ese ser humano. Cuando Hannah Arendt, mirando esto, habla de la banalidad del mal, banal como los actos, digamos, de los titanes, vacuo, Hannah Arendt nos pone de presente dos asuntos que son tremendamente importantes. El mal, lo dice en cualquiera de sus obras, porque ella está tratando de pensar este asunto y está tratando de comprender qué es lo que quiere, lo que yo quiero, y creo que en el fondo es lo que queremos todos, de mostrar que el mal es de idiotas. El mal es de seres que no tienen tras de sí ningún tipo de fundamento, ningún tipo de representación, ningún tipo de conceptualización y de elaboración de la realidad, ningún tipo de sentimiento. El mal es el vacío de representaciones, es un comportamiento vacío de lazos, vacío de representaciones, vacío de imagen y por lo tanto vacío de imaginación. Por eso Hannah Arendt va a decir, bueno, este hombre todo lo hace miméticamente, lo hace para simular, lo hace para hacer qué, o lo hace en una cosa que nos pega, vaya un lacito con Freud, en el como si. Voy a hacer como si fuera normal. Voy a hacer como si fuera un buen ciudadano y como si me pareciera a todos. A partir de aquí, y después de este enorme debate que arman contra ella, Hannah Arendt nos da una perla preciosa, donde dice que el mal es banal, superfluo, de seres vacuos e inútiles, no porque no sean útiles en términos de la producción, producían mucho cadáver, mucho pelo para almohadas, mucha piel para forrar libros, sino en términos de ese fundamento de la vida. Y dice la siguiente cosa maravillosa, dice, lo que realmente es radical, porque la pelea era, ¿cómo usted va a decir que todo esto que hicieron todos estos nacionalsocialistas, todos estos verdugos voluntarios de Hitler, ¿cómo va a decir usted que eso es banal y que haber matado a 20, 25 millones de personas? Claro que los Gulag mataron 40 millones de personas y en nuestro inconsciente todavía no ingresa el Gulag. Rusia sigue siendo allá el nombre de un sueño. ¿Cómo va a decir usted que eso es banal? ¿Cómo va a decir que esos asesinos son banales? ¿Cómo va a decir usted que esos asesinos no tienen la mayor importancia? Y lo dice porque Hannah Arendt va a plantear que lo que verdaderamente exige la radicalidad, lo que verdaderamente se constituye en radical es el bien. El bien es una decisión radical porque es una decisión ética, porque es una decisión en contra de esas representaciones vacías, en contra de la banalidad, en contra del mimetismo y en aras de la construcción imaginaria que nos permita atarnos al mundo y proteger la vida. Dicho en otros términos, tomar la decisión de no sucumbir, tomar la decisión, bueno, lo que pasa es que nuestro lenguaje a mí ya me parece bastante titánico, puesto que siempre estamos pensando que hay un yo que hace un verbo y modifica una naturaleza, y por eso imponerse el inconsciente ha sido tan difícil, porque seguimos convencidos de que quien maneja el mundo es un yo que es sujeto del lenguaje, cosa que se descubrió hace mucho que no, que somos hablados por el lenguaje, pero seguimos siendo un sujeto, yo hablo, yo digo, ni mierda. Pero el lenguaje también fomenta un cierto titanismo cuando estamos convencidos de que realmente las cosas que acontecen debido a la voluntad de un yo. Y por lo tanto el yo no adquiere ningún compromiso con aquello que lo funda, con aquella noche oscura del alma, con aquella profundidad hirviente de energías, con aquellas potencias
que la historia de la humanidad ha construido en sus imágenes como mitos y que Grecia sobre todo nos enseñó en un elemento que trae López Pedraza, divino, la poesía como lo que educó al pueblo griego y la poesía como fundamento para enlazar, construir y deformar imágenes. Un proceso, aquí un paréntesis, un proceso de formación de imágenes es, por ejemplo, si ustedes lo han visto en la universidad, ahora además la universidad está llena de unas especies de vaciados en Dresden, en qué parte de tu cuerpo se perdió tu alma. Y la universidad venía con una especie de educación, unos carteles bellísimos que decían cuida tu alma. Y paradójicamente, cuida tu alma, traía unas fotografías, no sé si ustedes lo recuerdan, de las sillas desbaratadas, de las mesas rotas, de las botellas rotas en el piso, del mugre del piso. Y me dice, bueno, ¿qué tiene que ver el alma con el mugre? ¿Qué tiene que ver el alma con las sillas que nos regaló Bancolombia? ¿Qué tiene que ver el alma con las botellas rotas? Bueno, pues es que la mesa no es la mesa. La mesa es el sitio donde tú y yo conversamos, nos enamoramos, discutimos. Y por eso la mesa tiene alma. Y por eso destruir la mesa es destruir el alma como aquel ámbito en el cual nosotros entramos en relación con el otro. Y nuestra casa, nuestra alma mater sucia, es precisamente, o devela esa ruptura de lazos, porque los objetos no son más que las modalidades a partir de las cuales entramos en relación con los demás. Por eso el capitalismo es tan bajo, porque la plata guardada en el banco es para mierda. Una más bien guardaría piedras. ¿Para qué guardan plata? Porque la plata se ha convertido básicamente en la manera como el ser humano se aísla, y el dinero no sirve para construir alma. Ese es un desangre, digamos, del capitalismo. El dinero no sirve para la solidaridad, el dinero no sirve para que nos sentemos, hagamos una buena cena, para que conversemos, para que nos visitemos. El dinero no sirve para eso, sirve para guardarse. Y por eso es desalmado, completamente desalmado, y como ese es el corazón del capitalismo, pues ahí le viene toda una vena desalmada al capitalismo. Hannah Arendt entonces, digamos, se asocia en este desarrollo que arrancamos con López Pedraza, en que el totalitarismo viene a ser y se viene a caracterizar precisamente por la mímesis, que la vimos en Eichmann, y por el vacío de imágenes y de imaginación, por un comportamiento violento. Por ahí va a conectar López Pedraza con la naranja mecánica, 20 años después de la obra de Camus, anunciando un siglo completamente desaforado, viviendo en el desorden, en el caos, en los asesinatos, en las violaciones, en los asaltos y sobre todo en la destrucción del semejante. Coinciden, decía, entonces en los 3 o 4 elementos que perfila López Pedraza en su texto, coinciden con otro tipo de expresiones y ya digamos con una conceptualización entre comillas política, con que el comportamiento titánico se caracteriza pues por esa falta de representaciones o de imágenes y por lo tanto por la falta de imaginación, la carencia absoluta de culpa y la copia de un comportamiento como si fuese humano o como si me perteneciese. Y llegamos un poco a un nudo que quiero manifestar y mostrarles a ustedes mi preocupación, porque creo que nuestro mundo actual, y que en Colombia concretamente, estamos viviendo un proceso acelerado de titanismo, estamos viviendo un proceso acelerado de mimetismo, sobre todo imágenes propuestas por los medios de comunicación, y
estamos viviendo una falta absoluta de culpa, que la vemos reflejada en nuestros maravillosos políticos que acaban de aprobar una reforma maravillosa, y en la enorme carencia de imaginación. Eso es tal vez lo que a mí más me preocupa. Yo, en términos de chiste, siempre digo que no sé cómo los terapeutas pueden hacer psicoterapia. Cuando una ve que alguien le cuenta a una, soñé con mi tía, y una dice, ¿quién es su tía? Y dice, ¿usted no sabe quién es mi tía? Pues la hermana de mi papá. Y hasta ahí llega cualquier tipo de reflexión, cualquier tipo de enlace, cualquier tipo de ejercicio de la imaginación. O sea, es una literalidad que nombra como sinónimo el desierto absoluto en el que estamos viviendo. Grecia se educó a partir de las imágenes de los poetas. Bueno, para nosotros, la Ilíada y la Odisea siguen siendo quizás los lazos y la construcción simbólica e imaginaria más profunda, a partir de la cual nuestros sentimientos encuentran las relaciones con esas construcciones profundamente humanas, que a la vez se convierten en el ejercicio profundo de la reflexión acerca de nosotros mismos. Cuando hablo de literalización, hablo de que las cosas son lo que son. La silla o la mesa de la ciudad universitaria es un conglomerado de neutrones y protones, y tiene tal densidad, tal peso específico, y se acabó. La mesa no me nombra a ti y a mí, la mesa no nos reúne a ti y a mí. O sea, la literalidad en la que estamos viviendo acusa y nombra ese profundo vacío de imaginación y la profunda desconexión con la construcción de la humanidad. Aprendimos la lección de Auschwitz. Auschwitz se replicó y se está replicando en el mundo entero. Aprendimos el desdén por el otro, aprendimos el desprecio por el otro, y aprendimos sobre todo a un aparentar, a una mímesis en la que nos comportamos como si fuésemos seres humanos y estuviésemos construyendo la posibilidad de hacernos humanos. Cuando una lee los 17 libros de las 17 masacres más, digamos, más graves de nuestro país, que están en memoria histórica, que ustedes pueden acceder a ella gratis vía la red, cuando leemos la prensa todos los días, vemos la enorme vacuidad, unos comportamientos hundidos en el más completo vacío y en la total literalización. Una pide, por ejemplo, que se efectúe algo en torno a la obra de López Pedraza, y lo que una se ve y lo que una ve es la repetición, son resúmenes, es la repetición completa, sin ningún tipo de elaboración, que lo que está acusando es precisamente el vacío de imaginación y el vacío de representación, cosa que según Hannah Arendt muestra que estamos perdiendo la brújula para guiarnos en el mundo y por lo tanto para comprender y sentirnos en el mundo como en nuestra casa. Si eso no ocurre, si somos incapaces de hacer enlaces, de deformar las imágenes de manera que una mesa no sea solo un pedazo de madera, sino que se constituya en el ámbito de la creación de lazos con el otro y de las relaciones, si no somos capaces de hacer eso, entonces nuestra vida entra y está entrando en un vacío y en una laguna absoluta. Uno de los elementos con los que quisiera, digamos, concluir estos dos elementos y mostrarles a ustedes la problemática tan grave es hacerles una pequeña ilustración sobre lo que significa la imaginación. La imaginación como capacidad de formar imágenes es la construcción psíquica, anímica por lo tanto, es decir, energética, es decir, fundacional de la vida, es decir, que proviene de la profundidad de la naturaleza, es decir, que es el inconsciente colectivo,
Si perdemos los lazos con todo este depósito de imágenes en la literatura, en la música, en el arte, en la mitología, si perdemos nuestra capacidad de hacer ritos, donde simplemente cada ciclo que se cierra, que reconoce un movimiento de nacimiento y término, se constituye en una borrachera, porque Dionisio no es el dios de la embriaguez, sino el de la borrachera absurda, estamos perdiendo la brújula para quedarnos en el mundo. Y uno de los elementos que nos permiten detectar es precisamente el fanatismo, que también trabajó López Pedraza, el asunto del fanatismo, y nos permite detectar el vacío enorme de una falta de reflexión y de una falta de volver sobre nosotros mismos para recuperar en la profundidad psíquica ese depósito de imágenes que nos hacen y nos permiten sentirnos en el mundo como en casa. Si no es así, seremos como aquel extranjero de Camus, vacíos de emociones, vacíos de imágenes y extranjeros en el mundo. Nos pasará lo que nos pasa a menudo en ese curso del que les contaba, donde sentimos que cada acontecimiento brutal, mimético y vacuo termina cumpliendo su búsqueda, y es amordazarnos y quitarnos la palabra y no tener nada que decir, sino solo sentirnos en el desierto por fuera de la casa que es el mundo. Yo creo que no solamente de los psicólogos, creo que es parte de todos intentar esta construcción de imágenes, movernos en el ejercicio de la imaginación, porque lo que yo veo venir, ya lo veía venir López Pedraza, ya lo anunciaban Camus y Burgess, como el conglomerado de una masa manipulada por ejercicios miméticos que solamente viven en nombre del remedio. Muchas gracias. Antes de comenzar la ponencia o la lectura, porque lo voy a hacer en modalidad de lectura, quería hacer un reconocimiento a Marta Vélez. Yo creo que Marta tiene un valor muy importante, que no sé hasta qué punto ustedes tienen conciencia de que tiene que ver con poder entrar en reflexiones políticas desde la psicología. Yo creo que independientemente que la mayoría de los analistas de la política, seamos psiquiatras o psicólogos, usualmente nuestro escenario, por lo general es escenario clínico de las personas del uno a uno. Yo creo que el entusiasmo con que Marta plantea desde su gran capacidad reflexiva temas clínicos para ponerlos en colectivo realmente es increíble. O sea, yo creo que para mí eso es un ejemplo a seguir, y en alguna forma creo que es algo que comparte, no sé si qué tanto lo sabrá ella, con Rafael. Quizás Rafael lo hacía en escenarios más pequeños, no era el escenario académico, pero realmente era una de las funciones que para Rafael tenía la psicología, cosa que yo comparto. Para mí la psicología es para llevarla a la calle. O sea, la psicología en manos de 20 pacientes, 30, 40 pacientes, lo que pueda tener uno, se quedan en 30, 40 personas. Cuando uno los lleva a la calle, eso tiene un efecto que puede aumentar y que puede cambiar muchas cosas. Bueno, yo, como les comento, voy a hacer una lectura. La modalidad que yo escogí para hoy fue el de leer una serie de reflexiones, una serie de ideas que giran en torno a el vínculo que yo tuve con Rafael en relación a la parte humana de Rafael, a la parte más personal de Rafael, y tejiéndolo un poco con lo que ha sido la obra de Rafael. Yo tuve la suerte de estar alrededor de 20 años, casi 20 años cerca de Rafael, y lo considero uno de mis grandes maestros. Maestro en la psicología, maestro de vida, maestro en muchas cosas. Entonces, bueno, con esto arranco. Diciembre de 1994. Como se fue haciendo costumbre, porque así eran las cosas con Rafael, se iban haciendo. Pasé por su casa para darle el saludo de Navidad.
Me invitó a que descorchase una botella de vino blanco y a que sirviese sendos vasos con mucho hielo. Ven para que oigas esto, me dijo. En un viejo aparato de música colocó el disco que recién había grabado el contrabajista cubano Cachao. En silencio comenzamos a oír los danzones, los mambos, los sones cubanos. De vez en cuando, muy discretamente, Rafael marcaba el ritmo con los dedos de las manos. A medida que íbamos pasando de un ritmo a otro, nos sumergíamos cada vez más en las letras y en el ambiente de la música, cada uno en su propia experiencia. Volteé a mirarlo. Estaba quieto en su gran silla de mimbre, con la mirada fija en un punto lejano, el rostro surcado por lágrimas. La música y quizás el vino o ambos habían logrado conectarlo emocionalmente. Esta imagen del terapeuta emocionado compartiendo un vaso de vino y una música que en el caso de él obviamente ponían al descubierto memorias personales, siguen siendo para mí una espectacular enseñanza de humanidad y se acompaña de un profundo sentido de agradecimiento. Creo que pocos han tenido la suerte de haber compartido tantas conexiones de alma con su terapeuta como aquellos que tuvimos el privilegio de ser acompañados por Rafael López Pedraza en nuestro proceso psicoterapéutico. Rafael López Pedraza nace el 21 de diciembre de 1920 en Santa Clara, capital de una de las provincias de Cuba, en el seno de una familia compuesta de médicos, ingenieros y artistas plásticos. Acerca de su adolescencia, recordaba con entusiasmo los años que pasó frecuentando una Habana, donde ritmos diferentes y la sensualidad marcaban el paso de hermosas y jóvenes mujeres. De esa época, conservó a lo largo de toda su vida el disfrute por la música y el baile, sobre todo los ritmos caribeños y en particular los cubanos. En 1949, a los 29 años, decide mudarse a Venezuela como representante del laboratorio médico La Brapia. Desde su llegada a Caracas, entra en contacto con un grupo de jóvenes artistas e intelectuales venezolanos, entre los que destacan el escritor Osvaldo Trejo, los poetas Juan Sánchez Peláez, Rafael Cadenas y los artistas plásticos Wilfredo Lam, Mateo Manaure y Osvaldo Vigas, quien será su amigo a lo largo de toda su vida. Vigas lo describe como un hombre alto, bien parecido e intranquilo, que disfrutaba mucho de la compañía de mujeres hermosas y que mantenía un profundo interés por la pintura, la filosofía y la psicología. A los pocos años de su llegada, jugando fútbol, se fractura un tobillo, hecho que lo obliga a mantenerse en reposo por espacio de 6 meses. Durante este periodo se detona una crisis emocional que lo llevará a iniciar su proceso terapéutico de la mano del psiquiatra Fernando Rísquez, que, como comentaba Crisima al principio, fue un analista muy particular en Venezuela porque había recién llegado de Europa de cursar estudios en psicoanálisis y en psicología analítica, y fue de los primeros que fundó una escuela de psiquiatría con un corte netamente psicoterapéutico. Rafael, a lo largo de su vida, se refirió innumerables veces a este episodio de la fractura. Lo leía como una desaceleración forzada que tenía que ver con la expresión de dinámicas complejas que se dan en la psique, entre una tendencia al aceleramiento y la necesidad de mantenerse a velocidades donde la misma pueda funcionar. Esta fue fuente de profundos insights acerca de cómo las condiciones psicosomáticas, y en especial las crónicas, son activadoras profundas del instinto de reflexión. Poco a poco lo fue marcando en el arquetipo Puer-Senex, reconociendo al mismo como un gran regulador de las velocidades psíquicas a lo largo de nuestra vida. En 1962, a sus 42 años, y por recomendación de Rísquez, con quien además de mantener una conexión terapéutica, compartía sus intereses por la psicología, viaja a Londres para iniciar psicoterapia con Irene Clermont de Castillejo, una analista junguiana que se había formado al lado de Emma Jung, la esposa del Dr. Jung, y Tony Wolff. En menos de un año, impulsado por su terapeuta, quien lo estimula a entrar en un contacto más profundo con la psicología junguiana,
decide mudarse a Zúrich, donde continúa su proceso psicoterapéutico con el analista James Hillman. Para la época, Hillman era un joven y brillante analista que destacaba en la escuela de Zúrich. Estaba muy influenciado por los planteamientos de Karl Meyer, quien, al igual que Jung, fue un colaborador de Freud que posteriormente rompió filas con el psicoanálisis. Meyer fue el autor del libro Healing Dream and Ritual, Ancient Incubation and Modern Psychotherapy, Sueño sanador y ritual, incubación y psicoterapia moderna, que será referencia permanente en el trabajo terapéutico de López Pedraza. Rafael muchas veces comentó acerca de lo duro que fueron los primeros años. Se encontraba permanentemente confrontado con emociones intensas, enraizadas en su propia naturaleza, que tendían a acelerarlo, y en sus complejidades familiares y culturales, a las que prefirió tener a raya desde el exilio de su país natal. Pudiésemos decir que en esa Zúrich, en la que permaneció por 11 años, encontró la velocidad apropiada para comenzar a registrar sus emociones y permitir que se activase el instinto de reflexión. Allí se dio su más profundo movimiento psicoterapéutico. Fue en esos años, producto de las reflexiones compartidas principalmente entre él, James Hillman y Adolf Guggenbull, en que surge la psicología arquetipal. Regresa a Europa en 1974 en compañía de su esposa Valerie Herold, también analista junguiano y compañera de discusiones psicológicas, y se establece en Caracas. El siguiente comentario que López le hace a su amigo Vigas poco tiempo después de su llegada, pone de manifiesto el profundo cambio que se operó en Suiza en relación no solo a la aproximación a las dinámicas colectivas y a los complejos culturales caraqueños, sino a la expresión de una actitud profundamente reflexiva y valorativa sobre su cotidianidad y entorno inmediato. Le dice Rafael a Osvaldo: yo como que me vuelvo a ir. Lo mío es la locura. Aquí lo que encuentro es la loquera. Este comentario dará paso a otras reflexiones que tendrá López Pedraza acerca de las dinámicas de la psique colectiva del venezolano, que las terminó resumiendo en lo que él llamaba la cultura de piñata, de la que decía era una característica de la cultura venezolana que descansa en una histeria hebefrénica. Según él, desde allí se quería que el país funcionase como un sueño de Walt Disney, o lo que la psicología junguiana llama la psicología del cuento de hadas, activando exageradas emociones frente a soluciones temporales. No se imaginaba cómo ese germen que detectó visionariamente hace tantos años fue el que terminó detonando las dinámicas que condujeran a que perdiésemos al país en un proceso involutivo que ha roto las estructuras sociales que garantizaban la convivencia y que entrasen en una expresión primitiva del funcionamiento que raya en el caos y la anarquía. Comienza un prolífico trabajo de reflexión que transmite a través de sus seminarios en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, que abarcan el periodo entre 1976 y 1989, que es precisamente donde hoy estamos haciendo el homenaje en Caracas. De presentaciones en congresos internacionales, conferencias y la escritura de libros, por las que termina siendo reconocido internacionalmente como una de las mentes más lúcidas en el terreno de la psicología contemporánea. En 1977 publica su primera obra, Hermes y sus hijos. Para mí, este escrito representa un homenaje que hace López al dios Hermes como guía de los procesos psíquicos. Muchas veces le oí decir: no me cabe la menor duda que fue Hermes, y solo él, quien me guió para llegar a donde estoy, haciendo alusión a su proceso personal en Suiza. En este libro encontramos las emociones que acompañan este proceso: soledad, desesperación y angustia. López nos dice: Hermes es un amigo en la desesperación de nuestra soledad. A los años de instalarse en Venezuela, Rafael compra un apartamento con una generosa vista sobre el Caribe en Macuto, un pequeño pueblo que data de la época de la colonia, enclavado en el litoral venezolano.
La cercanía con su residencia en Caracas le permite constituir allí un pequeño refugio a donde acudía los fines de semana en busca de lentitudes y conexiones más de alma. Se constituyó en uno de sus espacios preferidos para incubar y escribir. De allí surgieron las ideas y borradores de la mayoría de sus obras subsiguientes: Ansiedad cultural, La psicología de después de la catástrofe, Dioniso en exilio, Sobre héroes y poetas, Eros y Psique, Artemisa e Hipólito, 4 ensayos desde la psicoterapia y Emociones, una lista. La década del 2000 estuvo marcada por nuevos eventos que marcaron su mundo emocional y que alimentaron la imaginería y reflexiones de Rafael. La pérdida, producto de un desastre natural que literalmente barrió con toda la franja costanera ubicada al norte de Caracas, de su principal refugio psicológico, Macuto, y posteriormente de otro de sus espacios preferidos de incubación, Pánaga, este producto de la inseguridad que comenzaba a instalarse en todo el país, así como los cambios políticos que comenzaron a verse en Venezuela con mucha influencia del modelo castrocomunista instalado en Cuba, comenzaron a repercutir en el sistema psicobiológico de Rafael. Comenzó con una serie de manifestaciones cardiovasculares que lo obligaron a hacer un esfuerzo heroico de autorregulación para recuperar el equilibrio perdido. Esto no impidió que continuase con su trabajo psicoterapéutico y de escritura. Con más lentitud, siguió ordenando sus borradores y con la siempre mirada acompañante de Valerie, su principal correctora e interlocutora, y con el apoyo de un equipo de profesionales interesados en recoger su pensamiento, logró, a pesar de las dificultades, publicar sus últimos escritos. Quedaron por terminar 2: un libro sobre Prometeo, el titán, y otro que compilaba su aproximación a la lectura de imágenes y reflexiones sobre arte y psicología a través de la obra de 4 grandes artistas: Miguel Ángel, Caravaggio, Rubens y Velázquez. Desde el año 2005, año en que la gran familia que consolidó desde el respeto, admiración y afecto que le teníamos, le hicimos un homenaje en el marco de la celebración de sus 85 años, la muerte no dejó de estar presente en sus reflexiones, enriqueciendo sus enseñanzas con un nuevo aspecto: la conciencia de muerte y la muerte como emoción. Decía Rafael: la agonía es quizás la última emoción que se siente. Sería una bendición que esa emoción se pudiese acompañar de una imagen. En relación a esto comentaba que él decía que Bernini, el gran escultor, había pintado un cuadro que él llevaba siempre consigo, porque quería que se lo pusieran enfrente cuando entrara en agonía. No sé. En el 2010, la Universidad Central de Venezuela le concede el título de doctor honoris causa en reconocimiento a sus invaluables aportes al pensamiento contemporáneo. Rafael López Pedraza, entre muchas cosas, fue un maestro en aproximarnos el terreno de la psique. Esto se dice muy fácil, pero la realidad es que aún hoy en día la psique sigue siendo inacible y el terreno donde se manifiesta es indefinible. Invocarla y pasearse por sus predios es un arte, y Rafael era un maestro en esas lides. Con él aprendimos a diferenciar lo que era la experiencia yoica de la experiencia psíquica y comprender la magnitud de esta diferencia. En su libro Ansiedad cultural nos comenta: cambiar la perspectiva del yo por una conciencia que abarque tanto el monoteísmo como el politeísmo es para mí de importancia primordial. Y ese cambio de punto de vista solo se alcanza mediante un caer en cuenta. Personalmente se me hace difícil tener una visión de la psique a partir de la oposición yo inconsciente. Me parece una oposición poco psicológica que hereda esa tradición monoteísta de la identificación del yo con el monoteísmo y por ende punto de partida para la represión de lo que no es monoteísmo. Mientras que la otra perspectiva que propongo,
percatarnos de ambos, del monoteísmo y del politeísmo, parece adaptarse mejor al estudio, a la discusión de los procesos psíquicos y a la psicoterapia. Esta aproximación a la psique, planteada por Rafael, nos ayuda a mantener la conciencia sobre la compleja estructura de la misma y de los esfuerzos que nos toca hacer para reflexionarla. De aquí surgieron insights que muchos años después discutimos en relación a la diferencia que para mí existía entre la psicoterapia que aprendí de él y otras aproximaciones más racionales, más desde el hacer a conciencia buscando resultados, que para mí deberían llamarse egoterapias. Rafael fue de esos creadores donde se conjugan en forma congruente una particular actitud frente a la vida con su obra. Al igual que Jung, sus postulados teóricos los obtiene de sus propias vivencias. Decía: la psicoterapia no se hace, la psicoterapia junguiana sucede. Es un suceder, necesita que tener, es un suceder y se da en la relación entre el psicoterapeuta y el paciente, y que depende de mantenerse en lentitudes, en velocidades de incubación. Para él, la psicoterapia se da a través de la herida del terapeuta. Solo desde esta herida es que el terapeuta puede tener presente el camino que ha transitado para aproximarse a su propia sombra. Y desde allí, siguiendo la metáfora de Virgilio y Dante, acompañar al paciente en el descubrimiento de sus terrenos sombríos y pueda aprender de lo psíquico. Él, al igual que Jung, fue un terapeuta psicopompo. Desde esta postura, no concebía a la psicoterapeuta como una práctica para sentirse mejor. El oír hablar de normalidad o sanidad podía despertar las reacciones más desagradables. Para él, las valoraciones son individuales y no hay mejor ni peor, sino diferencias. Su interés terapéutico básico era mantener la psique en movimiento, la psicoterapia como movilizador psíquico a través del valor creativo y terapéutico de la imagen y su lectura. Para él, las imágenes constituyen un sistema, las redes imaginativas donde se aposentan y son contenidas las emociones. En el ejercicio de captar una imagen arquetipal, la imagen de un aspecto simbólico enmarcado en nuestra cultura, de la cual Marta habló bastante, se puede activar el movimiento de una parálisis psíquica. De allí que comenzó a ser conocido como quien acuñara una frase que identificaba esta aproximación a lo psíquico. Stick to the image, quédese con esa imagen. Es un lema que invita a dejar que los atributos movilizadores de la imagen arquetipal hablen a nuestra memoria emocional a través del lenguaje psíquico de la analogía y la metáfora. Sus trabajos, Ansel Kiefer, La psicología después de la catástrofe, y Lectura de una imagen, Mujer con balanza, de Vermeer, son una muestra de la maestría de López en el trabajo de lectura de imágenes. Esta forma de acercarse a lo psíquico de las imágenes las asociaba con una frase del poeta cubano Lezama Lima, decía Lezama Lima: la imagen, lo que hace posible lo imposible. Cierro la cita. Y desde allí nos aproximaba el núcleo de una nueva psicopatología al vincular la posibilidad de movimiento de la psique con la presencia de tres tipos de imágenes diferentes: las posibles, las imposibles y las intolerables. Decía Rafael: puede ser que en la relación psicoterapéutica se construya una imagen emocional que produzca transformaciones psíquicas que se creían imposibles. Y en este sentido, Rafael tenía un don como hacedor de imágenes generadoras de movimiento. Esta visión tan particular es el resultado de la conjugación de una naturaleza con una profunda curiosidad acerca de lo psíquico y de los años de experiencia clínica, terapéutica y reflexiva de Schury. El germen de la misma la encontramos en las bases funcionales, teóricas e históricas de la psicología arquetipal, propuesta de la cual es cofundador junto a James Hillman y Adolf Guggenbull Craig. Aunque enraizada en la psicología junguiana,
esta nueva propuesta se distancia de la línea clásica, basada más en el reconocimiento de los complejos, la búsqueda del self y del proceso de individuación, al poner el foco en la naturaleza arquetipal del ser humano. Esta perspectiva desarma el control ilusorio que mantiene el ego sobre nuestras vidas y nos permite aproximarnos a una forma de vivir donde nuestras actividades, vínculos y emociones se dan guiadas por lo que pudiésemos llamar nuestra naturaleza arquetipal. Es la activación de nuestro nivel arquetipal lo que nos motoriza, desde necesidades muy específicas, y lo que determina tanto el escenario como los coprotagonistas que necesitamos para que el drama de nuestra vida se desarrolle. Esta aproximación al vivir da sentido y coherencia a nuestro registro emocional y permite el surgimiento y mantenimiento de una sensación de estar donde nos toca estar, independientemente de si la vivencia es agradable o no, dolorosa o no. Esta experiencia es lo que pudiésemos reconocer como el contacto con nuestra alma. La psicología arquetipal nos pone en contacto con nuestra raíz politeísta, donde la riqueza de la vida se da a partir de la expresión de múltiples dioses con necesidades y exigencias diferentes. Propone la identificación de estos diferentes patrones y el ponernos al servicio de los mismos, renunciando y sacrificando el control y exigencias de nuestro ego. Desde esta perspectiva, nuestro entorno se anima, cobra vida, y actuando por resonancia, se activa nuestro proceso interno de hacer alma, de reconocer nuestra propia psique y permitir el desarrollo de la misma. Sus herramientas terapéuticas fundamentales son la amplificación de nuestras características, comportamientos y funcionamiento, utilizando como metáfora los patrones identificados en cada dios olímpico que nos proporciona la mitología griega. La interpretación de los sueños, que nos brinda los símbolos e imágenes, donde buscamos reconocer y hacer ver cómo y hacia dónde se mueve nuestra psique, y hacer lo que llamaba cultura psíquica, reconocer los límites y formas que nos imponen nuestra biología y nuestro carácter arquetipal. Esto permite devolverle la posibilidad a la psique de aproximarse a las formas que implícitamente la autorregulan, sostienen y la guían. En su primer libro, Hermes y sus hijos, escrito, como dijimos, a su regreso de Europa, reconocemos los diferentes planteamientos que Rafael desarrollará a lo largo de sus otras obras, seminarios y conferencias, que podemos enumerar como el reconocimiento del arquetipal a través de las imágenes, el respeto a nuestra naturaleza arquetipal y a sus formas, la activación emocional desde la imagen, aspecto desde el cual acuñó su Stick to the Image, la conciencia del cuerpo como guía en nuestro proceso, la incubación psíquica y el tempo psicológico propicio para que se den los procesos, el movimiento psíquico y su importancia, y el cuerpo psíquico. Pero sobre todas estas cosas, cabe destacar el valor que le otorgaba a la naturaleza psicopómpica del terapeuta, que lo vinculaba con el dios. Hermes es reconocido como un dios psicopompo. En muchos mitos griegos, Hermes es representado como el único dios, además de Hades y Perséfone, que podía entrar y salir del inframundo sin problemas. Además de escoltar a los muertos, Hermes solía ayudar a los viajeros a tener un viaje seguro y sin contratiempos. Abro comillas, Hermes fue quien, sin lugar a dudas, condujo mi proceso. Gracias a él aprendí todo lo que sé. Cierro comillas. No en balde le dedica al dios su primera obra como un profundo reconocimiento. Otras obras donde desarrolla la aproximación arquetipal como marco de reflexión y como herramienta del trabajo terapéutico son Dioniso en exilio, Eros y Psique, y Artemisa e Hipólito, mito y tragedia. Su segunda obra, Ansiedad Cultural, de la cual Marta hizo bastante mención, es una atrevida invitación a enfrentarnos a un conflicto que está en la base de nuestra cultura occidental judeocristiana y la repercusión que él mismo tiene en nuestro psiquismo.
la tensión entre la herencia imaginativa y ritual de los panteones de diferentes dioses paganos, enfrentada a la exigencia de aceptar a un Dios único, que se hace acompañar de rígidos dogmas y ritos, y la consecuente ansiedad que surge de este conflicto entre culturas. En esta obra expone y reflexiona sobre los límites que el aspecto monoteísta de nuestra cultura ha impuesto en los estudios de psicología y nos reta a comenzar a diferenciar y a obtener un cuadro más claro del aspecto dual de la psique individual. Para Rafael, la psicoterapia no podía concebirse sino como un proceso de conexión con el cuerpo, con las conexiones, con las emociones y con los instintos, aspecto que desarrolló en Dionisos en el exilio y Emociones, una lista. En su estilo metafórico, le gustaba remarcar el valor de la experiencia corporal con la siguiente anécdota que adjudicaba al Papa Juan Pablo II. Decía Rafael: el Papa, después de haber visto unas danzas andaluzas frente a la Catedral de Sevilla, comentó: San Agustín dijo, el que canta, ora 2 veces. Yo me pregunto, ¿cuántas veces orará el que baila? Esta conexión con el cuerpo favorecía la activación de lo que él llamaba cuerpo psíquico. Después de muchos años, podría decir que el cuerpo psíquico al que se refería es el registro constante de una experiencia llena de sentido y significado que se da en el aquí y en el ahora, y que es la expresión de una conexión emocional enmarcada en la naturaleza arquetipal de cada uno de nosotros. Esta vivencia permite la conciencia de encarnación y la conciencia de muerte. En muchas reuniones con Rafael hablábamos de cómo nuestra forma de percibir y expresar la vida está atravesada por 2 ejes: la biografía, desde la cual se van tejiendo los complejos, y la naturaleza, nuestro patrón arquetipal. La naturaleza arquetipal determina unos límites, formas y normas dentro de las que se puede mover el drama de la vida, que se vinculan simbólicamente con los mitos conocidos por nuestras culturas, que nos proporcionan las imágenes que pueden regular estos movimientos. El poeta venezolano Armando Rojas Juárez resume esta realidad diciendo: los dioses resguardan una legalidad cósmica. La conciencia del hombre intuye esa legalidad. El interés en sus últimos años estuvo enfocado en 2 temas: el aspecto autodestructivo de la naturaleza humana y en la psicosis como expresión de la parálisis de la psique. El primero lo veía como un instinto que aparece cuando no es posible responder adecuadamente al reto de la historia y se consteliza una regresión destructiva tanto en el individuo como en el colectivo. Las permanentes discusiones acerca de nuestra realidad venezolana y los esfuerzos para aproximarnos a las complejidades del inconsciente colectivo venezolano en la historia que estamos viviendo y reflexionar las extrañas dinámicas que aparecían permanentemente e invadían todos los aspectos de nuestra cotidianidad, fueron fuente inagotable para reconocer la afectación permanente de nuestro aparato psicobiológico y la aparición de cantidad de enfermedades y comportamientos bizarros. Como bien decía, es a partir de las tensiones que comienza a darse la reflexión sobre lo que siempre ha estado allí y se ha dado por descontado. Es decir, desde la sombra es de donde aprendemos nuestra psicología. En relación a la psicosis, se entusiasmaba con la posibilidad de verla como algo que se manifiesta permanentemente y de la cual ninguno está exento. Para Rafael, la psicosis es el producto de un grado de parálisis de la psique, cuya manifestación está determinada por el nivel en el cual se da dicha parálisis. Esta podía expresarse en 3 niveles: como una repetición exagerada de nuestros complejos personales, como una rigidez psíquica producto de identificaciones, o como una petrificación, ya sea derivada de una posesión por contenidos de nuestro inconsciente o de la emergencia de alguna imagen intolerable que nos saca de nuestra dinámica psíquica. De estos estudios apareció su aforismo: estudiar la historia de la cultura
es estudiar la locura del ser humano. Diciembre del 2010. Habiendo ya cumplido sus 90 años, sostuvimos nuestro último encuentro. Yo estaba mudándome para Bogotá y ambos sabíamos que muy probablemente esa sería la última vez que nos veríamos. Durante el almuerzo, la conversación giró sobre la muerte y en particular sobre su muerte. Me comentaba cómo había pensado disponer sus cosas y dónde le gustaría que esparciesen sus cenizas. Desde hacía tiempo no tenía un gran sueño, me dijo. Casi al despedirnos, me hizo un comentario que me conmovió profundamente. Ahora a mis 90, las emociones que me acompañan son alegría y tranquilidad. El 9 de enero de 2011, poco tiempo después de haberse despertado cerca del amanecer, la humanidad de Rafael ya no lo sostiene más, dejando un profundo vacío y silencio entre los que lo conocimos. Gracias. Afrodita. Parece ser que Afrodita surge de esa parte de la naturaleza humana de la cual surge el deseo de amar, de lo carnal, el deseo sexual. Se la llama la diosa del amor, pero sentimos que ella refiere, en eso del amor, a algo propio de la atracción carnal, a la fantasía venusina de lo carnal. Y esto es muy importante, porque sin esa atracción de lo sexual, sin la aceptación de la fantasía carnal, sin aceptar a Venus, parece que el vivir se nos complica de manera peligrosa, pues esta diosa tomaría revanchas que se muestran en nuestra patología. Todas las conexiones de Afrodita como diosa con los niveles más inmediatos de la sexualidad y su asociación con sus hijos, amor y deseo, nos la muestran vinculada a los preámbulos de la unión y a la atracción inicial. Pero de Afrodita también proviene nuestra fantasía del paraíso terrenal, la belleza de las cosas del mundo, las cosas limpias, el buen orden. Amor. Usualmente creemos que nos enamoramos porque el yo decide enamorarse. Pero el cuento de Eros y Psique está diciendo que hay una trama interior que nos hace caer perdidamente enamorados de una mujer o de un hombre. El cuento nos está dando una lección. Hombres y mujeres podemos caer perdidamente enamorados de alguien que, como dice el cuento, la diosa Fortuna ha condenado a no tener salud, riqueza ni honor. Chisme. Eurípides nos muestra así, en su tragedia Hipólito, un cuadro maravilloso sobre la necesidad de conocer la sombra, el aspecto oscuro de lo que sucede en el vivir comunal. De otra manera se corre el riesgo de contaminarse con la enfermedad del grupo, con la consecuencia de una lamentable confusión mental o trastorno. Nuestra psique comunal necesita información que nos ayude con nuestras preocupaciones, ansiedades y fantasías, las cuales, si no son informadas, pueden pasar a ser una condición paranoica. El coro reúne información a través de los valores tradicionales, a través del chisme como parte del arte de la comunicación. Y este asunto no ha variado mucho desde los tiempos de la Grecia clásica. Hoy día también,
Cuando necesitamos información sobre el suceder colectivo que nos pueda ayudar a conectarnos con lo que está pasando, el vehículo más inmediato es el chisme o rumor en la relación personal. Complejos y destino. La psicología dionisíaca se arraiga en las emociones y en vivir la vida como destino. Eurípides nos introduce a la conciencia de este estado en su tragedia Alcestis, cuando el coro dice: he buscado en muchos libros, he estudiado las teorías de los astrónomos, he procurado innumerables argumentos. Sin embargo, no he encontrado nada más poderoso que el destino. Considero que estas palabras del coro tienen un gran valor, en el sentido de que la psique es liberada de todo el lastre del conocimiento y de las ideas, cuando nuestros complejos, en otras palabras, nuestra historia, se transforman en una conciencia de nuestro destino. Para mí, el poder contemplar las grandes aflicciones de la vida, los complejos paralizados, como destino, se traduce en una ampliación de la conciencia, en mayor tolerancia. Complejos y emociones. La teoría de los complejos de Jung ha establecido que el tono emocional de un complejo suele indicar dónde radica su patología y cuál es la herida fraguada en la historia personal. Sin embargo, debemos diferenciar entre el tono emocional de un complejo, que nos permite hacer el diagnóstico, y la emoción dionisíaca, que es arquetipal y hace la conexión entre el alma y el cuerpo. Ahora bien, Dionisos hace su epifanía en el cuerpo no solo a través de las emociones fuertes. Sus vías son también sutiles. Puede presentarse de una forma que tiene relación con la intimidad de nuestros propios sentimientos. Con gran discreción, sosegadamente, Dionisos nos hace saber que se encuentra justo allí, en el cuerpo. Crueldad. A estas alturas del siglo, la crueldad es uno de los verdaderos y auténticos retos al estudio del alma humana, pues el escenario actual está tan cargado de crueldad que hacernos una visión de esta demanda nuestro mayor esfuerzo psíquico. Lo que podemos estudiar sobre la crueldad se nos escapa, pues nos cuesta conectarnos con lo que estudiamos e identificarlo en nosotros. Siglos de bondad religiosa parecen habernos hecho cada vez más inconscientes de nuestra propia crueldad, y, desde luego, entonces la proyectamos. Son crueles los otros, no nosotros. Depresión. Sobrellevamos la depresión. Aunque ésta ocupa al menos un tercio de nuestra economía psíquica, cuando nos deprimimos es cuando nos sentimos más incómodos con nosotros mismos. Vivimos como si nuestros momentos de descanso, de sueño, de disminución de velocidad y vitalidad no tuvieran ninguna significación. Esto repercute en nosotros enfermándonos, produciéndonos pequeños síntomas e imágenes de fracaso, desastre económico y enfermedades de la vejez. Nuestra sociedad demanda actividad y el reino de la depresión es rechazado, no encaja en nuestro esquema de vivir. Ego y culpa. Hay complejos en uno, pedazos de historia, tan cargados de culpa que nos pueden paralizar, enfermar o llevar a estados donde todo el vivir está impulsado por sentimientos autónomos de culpa. Hay veces en que se siente como si el vivir estuviera condicionado por la culpa y todo el esfuerzo girara a su alrededor. A veces sucede que nos hacemos culpables de manera descabellada de algo en lo cual ni remotamente hemos intervenido, y a la vez, de la misma manera descabellada, hacemos culpables a los otros de cosas que, si las vemos con un poco de psique, están tremendamente lejos, no nos son cercanas. En la culpabilidad hay una inflación, una identificación con elementos que nos sobrepasan,
Al decir, soy culpable de la enfermedad de fulano, de la muerte de mengano o del destino de un semejante, nos identificamos con fuerzas impersonales, con algo que no nos pertenece, con arquetipos y dioses que están más allá de nuestras posibilidades humanas, y así nos estamos deshumanizando. Como estamos inflados, la psique no se mueve y no hay la posibilidad de darle paso a nuevas imágenes que nos nutran y vivifiquen. La culpa nos puede mantener también en un equilibrio precario, sin avanzar ni retroceder, viviendo con tremendas limitaciones. Puede preservar de la psicosis y de explosiones mayores, pero al mismo tiempo nos mantiene en un vivir que no es psíquico. Emociones y enfermedad. El término original griego para emoción es patos, de donde derivan términos psiquiátricos como psicopatología y psicopatía, y en medicina el término patología, que se refiere de manera general a la enfermedad. Esto nos deja ver la importancia de las emociones en la psicoterapia, más aún cuando se tiene en cuenta que cualquier enfermedad, sea psíquica o psicosomática, está en relación con una o más emociones. Sabemos que un pedazo de una vida vivido de modo traumático o no vivido, un complejo, puede degenerar en psicopatologías fuertes, psicosomáticas e incluso malignas. Con esto quiero decir que el estudio de la enfermedad como emoción y su vivencia en el acontecer psicoterapéutico son para mí fundamentales. Más en una psicoterapia que tiene muy presente la enfermedad encarnada en la biología. Envidia. La envidia aparece cuando una persona es incapaz de aceptar su personalidad o sus limitaciones, y puede convertirse en un complejo disociado que actúa de modo autónomo y hace difícil, si no imposible, la reflexión. Para que el psicoterapeuta pueda detectar la presencia de la envidia en la psique, debe estar familiarizado con esa emoción y también debe tener suerte, porque la envidia, frecuentemente, suele estar muy escondida. Extraversión, introversión. A causa de los esfuerzos del hombre por sobrevivir, la extraversión se ha desarrollado en detrimento de la introversión, que pudo haberle proporcionado un mayor conocimiento de sí mismo y una visión interior. Este enfoque evolucionista nos ayuda a percibir la torpeza y la deficiencia en todo lo relacionado con la vida interior. Ubicándolos en este contexto evolutivo, los tipos psicológicos junguianos, extravertido, introvertido, adquieren una nueva dimensión. La tendencia a la extraversión se convierte en una necesidad compulsiva por la supervivencia. El ser humano no fue formado para la vida interior, por lo que ésta siempre será la aventura de unos pocos, de aquellos para los que la extraversión propia del ser humano es, por igual, un conflicto y un reto. Flamenco. La juerga es la expresión más dionisíaca de todas. Consiste en un grupo, tiazos, de cantaores de flamenco y de aficionados que cantan durante días, esperando que el duende haga su presencia, que la música propicie la emoción. Esto ocurre cuando la cualidad misteriosa de un cante conmueve al mismo tiempo a todo el grupo. Uno puede decir que se trata de una emoción que surge del misterio de la estética dionisíaca. Las emociones expresadas en todos los cantes flamencos van desde las más superficiales en apariencia hasta las más complejas y profundas. El catálogo de los diferentes estilos desarrollados por este género de música es impresionante. Incluye las ligeras sevillanas hasta las oscuras tonás, martinetes, seguirillas y peteneras. Este amplio espectro que recorre el flamenco
muestra la riqueza de las posibilidades de Dionisos y apunta a una diferenciación coribántica en la que cada cual encuentra la música afín a su propia psicología. Fuerza y violencia. Si observamos el mundo en que vivimos, vemos que fuerza y violencia son empleadas constantemente. Es como si se hubieran hipertrofiado. Podríamos preguntarnos si han rebasado lo arquetipal que las contiene, si están ahora más allá de la necesidad que el hombre tiene de ellas para sobrevivir. Puede que 2000 años de amor cristiano al prójimo hayan falseado la realidad arquetipal de fuerza y violencia, y que el contexto y sus distorsiones no nos permitan reconocer estas fuerzas cuando aparecen en nosotros. Entonces las rechazamos y como no las queremos ver, las proyectamos. Aunque sean elementos muy cercanos al odio, fuerza y violencia no por eso son ajenos a la realidad de la vida. Hermes y la psicología profunda. Jung halló a Hermes a través de sus estudios del gnosticismo, de los cuentos de hadas, el espíritu Mercurio, de la antropología y de la alquimia. Hermes se convirtió en lo que pudiera llamarse la matriz de su psicología. Tan pronto como el simbolismo y la imaginería de Hermes se convirtieron en parte fundamental de las investigaciones de Jung, la borderline que acompaña al dios sirvió de base a un modo de pensar que hizo accesible el estudio de la psicología profunda. Además, abrió el camino para visualizar la sexualidad desde esa misma borderline de Hermes, donde, además del aspecto orgánico personal, podía ser vista en términos de conexiones arquetipales, de carácter impersonal realizadas por Hermes. La sexualidad se transformó entonces en algo más que la causa traumática de enfermedades mentales que deben ser curadas, es decir, en una expresión tan válida como cualquier otra de la psique humana. Los traumas, inhibiciones, fantasías e imaginería de la sexualidad pasaron a ser un vehículo de transformación del alma en vez de una fatal enfermedad específica, paralizadora o petrificadora de la psique. Histeria. Al decir del gran médico del siglo XVI, Thomas Sydenham, la histeria tiene más formas que Proteo y más colores que el camaleón, y es capaz de simular cualquier cosa o cualquier enfermedad. Usualmente se le llama la gran simuladora, hasta el extremo de simular la vida entera. Es difícil, pero no imposible, imaginar que eso que llamamos vivir sobre la tierra esté dominado por la simulación histérica y que, cuando oímos a alguien haciendo un llamado a un vivir auténtico, detectemos también en esto una simulación histérica. Pero no nos cuesta más trabajo imaginar una vida sin simulación, porque este es un ingrediente de la naturaleza humana. Intuición. El término intuición es fundamental en el suceder psicoterapéutico. La intuición es una función psíquica que pertenece a la tipología de cada quien y quiere decir ver donde no se ve. Por su naturaleza pertenece a ese suceder irracional que se da por saltos que no tienen a veces conexiones entre sí. Por eso, la psicoterapia junguiana se niega a ser sistematizada. También he usado aquí el término reflexión, como un suceder intuitivo que surge espontáneamente del instinto de reflexión. Jazz. Hay que referir otra forma dionisíaca de la música, el jazz. Tuvo su origen como la expresión musical de una minoría oprimida, la de los descendientes de los esclavos negros americanos, y desarrolló su forma básica en Nueva Orleans. Era una música improvisada que se tocaba después de un funeral, una música con un ritmo poderoso para expresar la emoción y creación de una conciencia dionisíaca de la muerte. El jazz moderno
tiene este principio dionisíaco. Se desarrolló y se mantuvo hasta alcanzar un reconocimiento universal. Para mí, el jazz ha sido la gran epifanía de Dionisos en este siglo. Sus comienzos evocan una imagen que es la expresión moderna de la música satírica dionisíaca de los tiempos antiguos. Mimetismo psicopático. Hay quien hace lo mismo que todo el mundo, quien vive para el dinero, para la moda o para cualquier cosa que le señale el colectivo. Ese no puede esperar en medio de la desolación a que aparezca Eros y gracias a su quehacer se forje el alma. Así, pierde atención sobre la verdadera espera. En psicoterapia se conoce como mimetismo psicopático ese seguir mediocremente todos los eslóganes y las recetas para vivir que, en nuestros tiempos, se nos da con escandalosa profusión y que nada tienen que ver con el vivir psíquico. Oro. En el legado de Jung están sus estudios sobre el tesoro de la alquimia. Esta era también una búsqueda del oro. Unos la llamaban oro spiritualis, otros oro vulgaris. Pero la psicología del oro estará en constante exploración por ser inagotable. La psicología del oro como valor económico, cómo el dinero y la economía actúan en la psique, es un estudio que está en pañales. En este terreno me considero pionero, pues he dicho que hay más trastornos psíquicos y enfermedades originadas en los complejos económicos que en cualesquiera de los otros complejos, también importantes de la personalidad, tanto en los pacientes como en la vida que nos rodea. Psicoterapia y conciencia de fracaso. 1. Si bien uso el término fracaso de manera coloquial, ello no quiere decir que esté claro para mí. Es más, si al paciente le cuesta aceptar o tan siquiera pronunciar la palabra fracaso, al psicoterapeuta le ocurre igual. Si hay conciencia, es mejor que la llamemos una cierta conciencia o un vivenciar interior, quitándole toda pretensión de claridad y aceptando la oscuridad que tiene. Quizás sean los mismos psicoterapeutas los más aptos para entender lo que quiero decir, ya que me parece muy insensato el psicoterapeuta que se identifica con sus triunfos y tiene una actitud triunfalista. Si así lo hace, no le quedará más remedio que identificarse también con sus fracasos, a no ser que divida esta mecánica de triunfo y fracaso como el que divide una manzana y concibe ingenuamente que los triunfos son suyos y los fracasos del paciente. Psicoterapia y conciencia de fracaso. 2. El que alguien haya sufrido un fracaso en la vida y como consecuencia arribe a psicoterapia no significa que perciban ni remotamente ese fracaso, y mucho menos que lo entienda como vehículo propiciador hacia la conciencia de fracaso. Muchas veces suele ocurrir que las expectativas son que la psicoterapia respalde y refuerce las fantasías de triunfo. También ocurre, y es lo peor, que gran parte de la psicoterapia actual se base en apuntalar la unilateralidad triunfalista en que ha vivido el paciente, eliminando todo lo que se oponga al triunfalismo como meta personal y colectiva. Psicoterapia e incubación. En la psicoterapia, en la curación, ese temple en la espera, esa maduración de los elementos curativos es muy importante. Quiero relacionar la lentitud, la espera, con los tratamientos de curación de la antigüedad clásica, con los métodos de incubación, en los cuales lograr la lentitud para que pueda darse la incubación es un proceso de curación en sí mismo. Psicoterapia y titanismo. Encadenar al titán
equivale a reflexionar sobre nuestra naturaleza titánica. Se trata de una tarea que debe realizarse no solo una vez. El encadenamiento debe ser constante, porque es necesario refrenar esa parte aceleradamente titánica de nuestra naturaleza, a la cual es casi imposible conducir hacia la reflexión. Como psicoterapeuta, mi interés más inmediato es estar consciente de mi propio titanismo, que puede manifestarse como teorías preconcebidas, técnicas y fantasías manipuladoras, en las arteras estratagemas que ya referimos y en la destructividad tan común a la naturaleza humana y que yo asocio con el titanismo. Está de más decir que también tengo que evaluar la carga de titanismo que trae el paciente que está frente a mí. Psicopatía. Si existiera una niñez sin trauma, tendríamos que imaginar algo verdaderamente espantoso. Es decir, un alma no vacunada, sin defensas, carente de una tercera dimensión y sin emociones, condición que nos llevaría a pensar en términos de hebefrenia o de psicopatía. Por ejemplo, en psicoterapia, uno enfrenta casos en que los padres han ocultado a sus hijos todo lo relacionado con la tragedia y la muerte en sus familias. Por tanto, al no haber familiaridad con las emociones serias y trágicas, se hace presente, como consecuencia, una inclinación hacia los más peculiares e inimaginables síndromes, incluso a extrañas depresiones. También está la tendencia a convertirse en una personalidad sin forma. Esto nos lleva a considerar que este niño sobreprotegido, que protagoniza el escenario del mundo de hoy, acaba convirtiéndose invariablemente en un psicópata, presuntuoso y brillante, vacío de emociones. Sectarismo. La premisa básica del sectarismo es la siguiente: yo y el grupo de personas al que pertenezco somos mejores y tenemos propósitos de más valía que las personas que no pertenecen a este grupo, las cuales están equivocadas y por lo tanto pertenecen al bando equivocado. Entiendo por supuesto que esta es una visión sumamente simplista y esquemática del sectarismo, pero la psicología del sectarismo es exactamente así, simplista y esquemática. Serpientes. Jung, que tuvo tantos amigos zoólogos y acostumbrados al contacto con los animales, sentía una conexión muy extraña con la serpiente. Muchos pueden domesticar y manejar serpientes por años, decía, pero en el momento menos pensado, éstas pueden morderlos. Ni el más conocedor puede prever las reacciones de las serpientes, pues son animales impredecibles. También en la psicoterapia, cuando en los sueños del paciente aparece una serpiente, hay que esperar un tiempo para ver lo que esa serpiente ha traído, lo que ha movido desde el inconsciente. Aquí tendríamos entonces otro paso de lo irracional a lo racional. Usualmente, cuando la serpiente aparece en sueños o fantasías, su aparición provoca en el que sueña o fantasea una sensación de tremenda irracionalidad. Cuando aparece la serpiente y se crea ese sentimiento de irracionalidad, esto es como un preludio de algo que va a volverse más claro, más patente, con los contornos más definidos de un arquetipo. Con la serpiente viene algo desde el inconsciente que quiere ser ordenado. Terapia de pareja. Hay muchas posibilidades de que el terapeuta observe el arquetipo roto que trae el paciente a consulta. Lo más usual es el matrimonio o la pareja que arquetipalmente no funciona y tratan de que el terapeuta muestre simpatía por uno de los dos. Tomar partido en esta situación es un descalabro muy usual para aquel terapeuta al que le cueste trabajo concebir que la situación que le trae la pareja es una historia muy compleja que pertenece al destino de ambos.
En este caso, el terapeuta lo más que puede hacer es reflexionar las complejidades históricas del vivir de una pareja y con esa reflexión mostrarles la situación que viven en el momento. Lo virginal. No ha habido, en realidad, una evaluación adecuada de la personalidad en la cual el componente dominante es virginal. Al llamar a este tipo de personalidad sexualmente reprimida, o denominar represión sexual al componente virginal que todos tenemos, se tergiversa su realidad. Sucede un poco como en la vieja teoría de Privatio Boni. En este caso, el summum bonum sería la sexualidad, y la personalidad virginal sería solo una personalidad privada de este bonum. Mi propósito, por el contrario, es estudiar el arquetipo como un recipiente de vida, como un proveedor de significados vitales y también de una patología, tal como esta es referida por la psicoterapia.